La distribuidora Grasshopper Films estrenó recientemente en salas de Estados Unidos Los Conductos, del artista visual y realizador Camilo Restrepo. Esta pieza se llevó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Berlín y a Mejor Film Latinoamericano en Mar del Plata. Y ha sido parte de la selección oficial de otras muestras muy importantes, incluyendo Nuevos Directores, Nuevos Films, San Sebastián, la Bienale, Indie Lisboa y muchos más. Los Conductos nos presenta a Pinky, quien acaba de liberarse del yugo de una secta religiosa. Él encuentra un refugio improvisado y trabajo en un taller de camisetas. Engañado por su propia fe, todo lo cuestiona. Mientras intenta reconstruir su vida, recuerdos violentos le atormentan y claman por desquite. Sin embargo, más allá de esta historia, la película es una experiencia de texturas y sonidos que nos muestra a Medellín desde otro ángulo y nos deja en libertad de interpretarla y vivirla como gustemos. El realizador nos visitó en nuestros estudios de la Gran Manzana. Vean la charla. Pronto la noche será tan oscura que nadie verá nada. Solo ellos, los mendigos y los bandidos. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. Después de que uno tiene los premios y los reconocimientos a nivel global que tú has tenido con Los Conductos, ¿qué significa estrenar la película en salas aquí en los Estados Unidos? Bueno, primero que todo, estrenar la película en sala. El propósito de una película es que llegue a las salas, no a las pantallas de televisión y a los ordenadores. Porque las películas para mí son una experiencia física, corporal, una experiencia de comunidad también. Y que llegue a esta comunidad, que es los Estados Unidos, que es una comunidad tan mestiza, llena de latinoamericanos. Es increíble, paseo por las calles y escucho tanto inglés como español. Me parece que pues, es ese el sentido de hacer cine, es crear una imagen que puede hablarle a un montón de personas en su diferencia también. ¿Sabía usted que la escopa de un mendigo puede enseguecer? No lo dude. Son hombres cobra, hombres rata que salen de los caños para atacar a la gente. Van raspando los muros de la ciudad. Tu película me impactó profundamente y me pasó que cuando la estaba viendo quería entenderla del modo que se debía. Pero hubo un momento en que dejé hacer el esfuerzo y dejé que me llevara a donde me quisiera llevar. Y me llevó a la psicodelia de los 70s, me llevó a esos colores de los 80s y siempre muy artística. ¿Cómo fue el armado, el concepto del look de la película? Bueno, hablemos primero de qué es eso de entender la película, qué es eso, por qué ese deseo de querer comprender que en la película hay un mensaje, ¿no? Pues me parece que es una pelea que yo tengo mucho contra el cine, porque se piensa que el cine es una herramienta para contar historias, pero es una herramienta que puede hacer muchísimas cosas más. Y esas muchísimas cosas más es crear sonidos, colores, ambientes. Es tan potente que no es simplemente el simple storytelling. ¿De qué trata? ¿Ah? ¿De qué es? Cuando se trata de hablar de arte, hay dos preguntas que están juntas siempre, no solamente qué es, sino cómo es, cómo aparecen las cosas. Si yo te digo, una pintura es un retrato, te voy a hablar, es un retrato, pero si no te describo cómo es ese retrato, no sabes si es uno de Van Gogh, si es uno de Velázquez, si es uno de Picasso, te tengo que decir cómo es. Entonces, ¿cómo es Los Conductos? Los Conductos, de hecho, hablo de un retrato porque es el retrato de una persona. Tiene aspectos documentales de la vida del protagonista. Entonces sí es un retrato, pero ese retrato está enmarcado con un montón de invenciones que hicimos juntos. Y esas invenciones sí son entrar en la posibilidad de crear unos mundos paralelos que se conectan por esos conductos del título. Entonces la película, el tema principal, digamos, la historia de la película, va saltando de un tiempo a otro, va saltando de un espacio a otro por esos conductos, y no de una manera lógica, pero de una manera psicodélica. Psicodélica, ¿por qué? Porque el protagonista de la película es alguien que abusaba de las drogas. Y me pareció muchísimo, muy interesante que pudiéramos examinar la vida de una persona que está en las drogas, que está en las márgenes de la sociedad, a partir de la psicodelia, de la alucinación y no de la psicología. Muchísimas películas quieren entrar en la psicología, decir, pero usted ¿por qué es así? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es lo que siente? ¿Por qué está al margen de la sociedad?
ese no es mi problema. ¿Qué es lo que ve? Es mi problema. ¿Cómo ve las cosas usted? Entonces entremos en una Colombia que no es una Colombia racional, que nos explica. Entremos en una Colombia loca y irracional. Y tal vez dentro de ese delirio vamos a ver cosas que aparecen, que nos van a invitar a pensar, pero que no nos van a explicar. Dibujaba para matar el tiempo. Por aburrimiento, comencé a jugar con el revólver. Le grabé con el cuchillo en la culata de madera la inscripción: esta es mi vida. Matar, robar, dominar. Debo decirte que yo sentí muchas cosas. Sentí, como te digo, una admiración estética, sentí partes tristes. Tu protagonista, que como nos cuentas está basado parcialmente en su vida, alguien que inicialmente era amigo de tu hermana, luego se hizo amigo tuyo, y que te contó cosas y apartes que en realidad fue parte de un culto, que es un concepto que se puede manejar desde muchas perspectivas distintas. Me gusta mucho todo esto que se junta y cómo lo juntas. Y ahí va la otra parte de mi pregunta, y es, ¿cómo armaste esto? Tomar la experiencia de la vida de alguien, buscar elementos visuales para representarlo, porque obviamente habías podido tomar muchos otros caminos, pero ¿cómo fue la selección de esos caminos? Muy bien. Entonces, bueno, tal vez para poner un poco más claro de qué trata la película de alguna manera, para entrar en esos conductos de cómo se hace esa película. Trata entonces de un joven que entra en una secta religiosa y allí es manipulado por un líder. Entonces al cabo de un tiempo se da cuenta que habían utilizado su propia fe en Dios para volverlo un criminal, para hacerlo hacer cosas que él no quería hacer. Y luego entonces se da cuenta que ha sido manipulado por creer. Y entonces, ¿cómo volver a creer en alguien o en alguna cosa si uno sabe que creyendo entra en una mentira, hace parte de una mentira, y en esa mentira se conduce uno de una manera que no quiere conducirse? Entonces es una película en la que el protagonista no sabe cuáles son los límites entre la verdad y la mentira, no sabe cuáles son los límites entre la justicia y la injusticia. Está ahí, yo quería hacer justicia y finalmente me di cuenta que terminé siendo un bárbaro. Entonces no sé muy bien cuáles son esos límites. Y lo que hice yo fue enmarcar ese retrato de ese joven con otros personajes que también se preguntaron dónde están los límites entre la mentira y la verdad, entre la justicia y la injusticia. Y fue así que busqué historias de otros colombianos que en ciertos momentos también se hicieron la misma pregunta. Y así quise darle un compañero a este joven, y ese compañero es un compañero de alguna manera que existió también en Colombia, pero en los años 40, un rebelde que se llamaba Desquite, un bandido en la época de la guerra de la violencia, en la época de la violencia que llamamos nosotros. Y este Desquite era lo que llamábamos un buen bandido. De alguna manera, en cierto momento se presentó como Robin Hood. Y luego después se le fue la mano. Pero sí era como alguien que dijo: yo empuño las armas porque en un mundo injusto no tengo otra manera de ejercer una justicia que por la violencia. Y luego un poeta colombiano, Gonzalo Arango, le hizo una elegía, un poema en el que dice: bueno, pero alguien que tiene esa manera primaria, de todas maneras, de reclamar la justicia, tal vez no sea tan malo. Tal vez lo que es malo es que dentro del país no se puedan dar las medidas en que alguien pueda reclamar su propia justicia de otra manera. Y entonces así fui buscando uno y otros aspectos que podrían mezclarse, y los mezclé en esa red de conductos. Y entonces pasa de uno, Pinky, se conoce con este Desquite, que es casi una imagen del pasado, es el mismo a que hace muchos años. Habla de unos payasos que estaban en la televisión colombiana. Te lo dije antes de comenzar esta entrevista, que me llamó mucho la atención, porque muchas personas pueden ver esto en otra parte del mundo, pero como yo pertenezco a la generación que pertenezco y conozco muy bien a Pernito Bebé y quiénes fueron todos ellos, me lancé después de la película a recordar cómo había sido el final de sus historias. Y es muy bonito porque la película en esa medida se hace mía. Sí. Ya deja de ser tuya, se volvió algo mío. Entonces,
¿Cómo ves tú eso que me pasó a mí, por ejemplo, con ellos? Porque es que las películas utilizan los recuerdos de todos. De alguna manera, en todo caso, no se trata únicamente de contar la historia de Pinky, mi compañero, mi amigo. Se trata de contar también nuestra propia historia de todos, nuestra Colombia y cómo nos recordamos. Y al recordarla, cómo queremos reaccionar frente a ese recuerdo, y cómo mezclamos ese recuerdo con la imagen que tenemos de esa Colombia hoy. Y yo busco muchísimo esas ideas de recuerdo, te lo digo porque el recuerdo es una distancia en el tiempo y te permite ver las cosas de hoy en una perspectiva temporal. Pero también me interesa mucho esa distancia en el espacio, porque yo no vivo en Colombia, sino que vivo en Francia. Entonces también veo el país de otra manera que no lo ven, que no lo vive la gente que tiene que estar ahí reaccionando directamente a la realidad, como lo viven los colombianos que viven acá en Nueva York. Entonces, bueno, son todas esas distancias las que nos permiten crear una visión en la que vamos conectándonos. La película no es mía, es de todos, de alguna manera, porque son esos recuerdos que en la televisión, que en la imagen misma. Y la palabra televisión es eso, es la visión desde lejos. Es un regalo maravilloso que nos da. Matar, robar, dominar. Solamente tenía que esperar el momento y no dejarlo pasar. También te conté que tuvimos la experiencia de ver la película aquí con mis compañeros de oficina, camarógrafos, productores, y que estábamos fascinados de ver el minimalismo de la iluminación en muchas partes. Que eso también se convierte en otra vertiente por la que uno se va y empieza a experimentar ciertas cosas. Uno está acostumbrado de una manera muy errónea a esas iluminaciones de Hollywood que falsean todo. Tú lo que hiciste fue mostrarnos otra perspectiva distinta. ¿Cómo es ponerle la responsabilidad a un actor que maneja una linterna, una lámpara? ¿Cómo es soltar ese tipo de cosas y dejar que pasen orgánicamente? Bueno, la pregunta es complicada. Digamos, hay alguien que hizo un elogio de la película que a mí me encantó, y es algo así como, es una película pobre, qué riqueza esa pobreza. Me encanta, sí. Me encanta. Y es eso, es básicamente una película de una lámpara, no tenemos 1000, y de alguna manera lo digo en los términos pobre porque realmente la estructura de producción era mínima, había poco dinero, pero también es una pobreza de los materiales. Vamos a lo menos posible y lo menos posible le vamos a sacar todas sus posibilidades. Es buenísimo, es como alguien que tiene un sentido, para ponerte como una imagen frente a Hollywood. Como Hollywood tiene como un sintetizador lleno de teclas y lleno de posibilidades de música. Yo tengo un piano con 64 teclas y yo sé que con eso me tengo que hacer una sinfonía. Entonces, los otros están haciendo cosas complicadísimas. Yo tengo esas 64 y seguro que las voy a hacer. Me emociona muchísimo que me digas eso porque yo siento que esa es la razón de ser del cine. La razón de ser del cine es construir historias a partir de los elementos necesarios y no de los que sobran. Éramos muchos, unidos por todo lo que nos faltaba a cada uno en el mundo. Hay algo también que me gusta mucho y es el uso del vocabulario. No nos estás entregando personajes que hablan por eternidades, sino que también las palabras son eficaces y se dicen cuando toca. Eso también habla acerca de la síntesis, del poder de una comunicación eficaz. Háblame de eso, por favor. Qué interesante que subrayes esta idea de la palabra. La palabra es algo fundamental en las películas, pero sin embargo se ha perdido muchísimo. Se ha perdido porque no se dicen tantas cosas, se dialogan. Se crean situaciones en las que uno cree que hay un uso de la palabra. Bueno, gente comiendo en una cena, yo no sé qué, pero finalmente lo que se están diciendo es creando un ambiente más. Y yo no quería una película de diálogo, yo quería una película en la que cada una de las palabras que se dijeran fueran totalmente medidas. Y utilicé lo que sería ese método de contar historias, que es la voz
la voz que cuenta, la voz que es súper bonito, es como el abuelo que le lee el libro al nieto. Y entonces dentro de la película hay lo que se llama una voz off. La voz off hoy en día es como lo más pinche que existe, pues como lo peor. Como si vas a hacer un pitch a un productor y le vas a decir, quiero hacer una película con una voz off, él te va a decir, es imposible. La voz off o te dice, ¿eso ya no vende? O es una facilidad. Es una facilidad porque en el cine se tienen que mostrar las cosas, se tienen que crear situaciones, pero no se pueden decir las cosas. Pero en los años 60, 70 se utilizaba muchísimo esa voz off y crearon un cine visual extremadamente maravilloso, exuberante. Entonces lo que permite la voz off es que las imágenes se vayan por su lado, libres, y que luego el relato se vaya por otro lado. Entonces eso fue lo que yo intenté hacer. Y a mí me encanta. Lo lograste, pero ¿de qué manera? Es una película maravillosa. A mí me encanta que me cuenten historias. Me encanta escuchar las historias. Y también me encanta verlas. Y realmente no me gusta tanto ver esas situaciones de diálogo o de conversaciones en restaurantes que nos venden tanto. Me encanta que me vayan durmiendo con una voz, que me vayan contando un poquito. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo los otros me van a buscar? Tal vez no mucho. Bueno, y debo decirte que esta película, y también es algo que te dije antes de comenzar, porque realmente estamos impactados aquí todos, genera conversaciones, y genera conversaciones muy interesantes acerca de las múltiples lecturas y de las experiencias personales de todos con una sola narración, con una sola película. Te agradezco mucho por venir hoy, ha sido maravilloso hablar contigo y espero que vengan más películas para poder tenerte nuevamente aquí y charlar así de rico como hoy. Gracias. No, a ti y a todos, gracias a ti. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo los otros me van a buscar? Tal vez no mucho. Si alguien aprovecha la situación para ser padre en lugar del padre,